Hola a todos y a todas, bienvenidos a este sexto encuentro del curso Siguiendo nuestro camino de discipulado, el Evangelio de San Mateo, que se orienta desde el CAI, Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali, para la Escuela del Discipulado Misionero. Mis queridos discípulos misioneros que están en formación, que quieren seguir caminando hacia el Señor. Hoy vamos a trabajar en nuestras cartillas el tema número 7, que se llama Llamados a compartir con el Maestro. Llamados a compartir con el Maestro. Y miraremos cómo la palabra nos va a iluminar hoy, desde el texto bíblico de Mateo, el capítulo 13, versículos del 1 al 17. Vamos a mirar dos momentos. En el primero trabajaremos la parábola del sembrador y en el segundo momento vamos a explicar todo lo que es una parábola, teniendo como base las mismas palabras de Jesús. ¿Qué es una parábola? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es su objetivo? Son elementos que vamos a descubrir hoy en nuestro caminar de discípulos misioneros. Sin más, vamos a empezar pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos guíe, que disponga nuestro espíritu para que podamos crecer en nuestro discernimiento y en nuestro caminar hacia Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba de pie en la orilla. Les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Y decía: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron al borde del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se marchitó la planta y se secó, porque no tenía raíz. Otra cayó en la maleza, y cuando ésta creció, las ahogó. Finalmente, otras semillas cayeron en tierra buena y dieron frutos. Un grano dio 100, otro 70, otro 30. El que tenga oídos, que oiga. Parábola que nos reta en nuestro seguimiento de discipulado. Vemos 4 semillas. La semilla va a representar la palabra de Dios. La semilla va a representar ese proyecto del reino que se está construyendo. Y las tierras van a representar los diferentes corazones de los cristianos. La semilla de la palabra de Dios, la tierra va a representar el corazón de cada cristiano. Va a representar tu corazón y mi corazón. Ese va a ser el sentido y el significado de la tierra. La primera semilla, como vimos, cayó al borde del camino. Los pájaros se la comieron de inmediato. ¿Qué significa caer al borde del camino? Caer en el camino donde los pájaros se la comieron. Esos son los corazones de las personas que no les interesa conocer a Dios, que no les interesa creer en Él. A las personas que son apáticas y el mensaje de Jesús no los penetra en lo más mínimo. La segunda semilla cayó en terreno pedregoso. Esta semilla tiene una cualidad: dio fruto rápido, germinó rápido, porque la tierra era poco profunda, salió rapidito. Pero se secó con el sol.
porque no tenía buenas raíces. Este podría ser el tipo o el corazón de las personas que van a un retiro espiritual y llegan entusiasmadas y quieren ir a todas las misas y quieren leer de todo, y quieren leer toda la Biblia, pero no cimentan su fe en una experiencia de unión íntima con el Maestro, de unión íntima con Jesús. Cimentan su fe en sentimentalismos, en lo que sentimos. Y por eso en la primera mala experiencia o en el primer sentimiento de frustración, la palabra se va, fracasan, nunca vuelven a la iglesia porque no tienen sus raíces profundamente unidas a Cristo. Pasa mucho con las personas que se convierten por el padre. Entonces el padrecito fulano es tan querido y ora tan bonito y es tan hermoso, pero cuando el padrecito fulano se va para otra parroquia, esas personas nunca más volvieron. Cimentamos nuestra fe muchas veces en sentimentalismos, no en la persona de Jesús. Esta segunda semilla que germina rápido representa a esas personas. Alboroto, euforia, pero cuando llegan las dificultades, la fe no es fuerte y se fracasa. El tercer grupo cayó entre maleza. En algunas Biblias van a encontrar el término cardos. El cardo es un tipo de maleza que crece también. La maleza, las espinas que dan estos cardos, que son como un tipo de cactus, son el sufrimiento, son las heridas de nuestra vida cotidiana, son esas situaciones que nos hacen daño. Y hay veces, ante el sufrimiento, ante el dolor y ante el daño, nuestra fe se apaga. A mi mamá le dio una enfermedad de cáncer, por ejemplo, y decimos: Dios, ¿por qué la enfermaste? Y nos apartamos de Dios. Iba en mi moto y tuve un accidente. Dios mío, ¿por qué permitiste que me accidentara? Y nos apartamos de Dios. El sufrimiento hay veces ahoga nuestra fe. El sufrimiento hay veces ahoga nuestra esperanza. Pero hay una esperanza bonita en la parábola. Finaliza con un mensaje esperanzador, y es que la mayor parte de la semilla cayó en tierra buena, donde dio frutos. Unas dieron 100, otras el 70 y otras el 30%, más de lo que tenían que dar. Eso es la cantidad que cada uno de nosotros puede dar. El mismo Jesús sabe que no todos tenemos para dar lo mismo. Lo veíamos en el encuentro pasado. Así como todos los apóstoles son diferentes, nosotros en nuestro caminar de discípulos también somos diferentes. También nos encontramos con diferentes situaciones de vida, y por eso cada uno da diferente. Pero el sentido no es más bueno el que más dé. El sentido es abrirnos para poder dar. Que la palabra de Dios nos penetre y podamos dar fruto. No es lo mismo lo que puede dar alguien soltero que no tiene hijos al compromiso del discipulado que tiene una madre con sus 2 hijos y su esposo. Yo no voy a decir que uno sea mejor discípulo que otro. Cada uno da desde lo que puede dar. Y Jesús es consciente de eso. Jesús es consciente de eso. En un segundo momento, nos podemos sentar a reflexionar sobre qué tantos frutos estoy dando, qué tan fértil es la tierra de mi corazón. ¿Cómo es tu corazón hoy, discípulo misionero? ¿Es como el camino? ¿Es como el terreno lleno de piedras? ¿Es como el terreno lleno de maleza? Lo primero que hay que hacer es pedirle al Señor que nos transforme, que transforme nuestro corazón en terreno fértil. Y luego la palabra de Dios irá dando sus frutos en nuestra vida. Irá dando sus frutos en nuestra vida. Los siguientes versículos nos hablan del sentido de las parábolas, ¿sí? Del versículo 10 al 17. Jesús nos explica él mismo por qué habla en parábolas. Vamos a escuchar la palabra.
Versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Jesús respondió: a ustedes Dios les concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun aquello que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran no ven, y aunque oyen no escuchan, ni entienden. De esta manera se cumple en ellos lo anunciado por el profeta Isaías. Miran pero no ven, porque se han endurecido el corazón de este pueblo. Se han vuelto torpes sus oídos, se han cerrado sus ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no entiende, y no se convierten a mí para que yo los sane. Felices ustedes por lo que ven sus ojos y por lo que oyen sus oídos, porque les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Esas palabras que Jesús da a los apóstoles nos las da hoy a nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de ver, de escuchar, de oír, pero tenemos que unirnos a Jesús. Tenemos que unir nuestras vidas a la de Él, y seremos afortunados, porque muchos profetas quisieron ver lo que nosotros vemos, quisieron escuchar lo que nosotros escuchamos. Es la palabra del mismo Dios que nos está hablando hoy. Podemos ver su presencia en la Eucaristía. Podemos sentirlo en el encuentro comunitario. ¿Qué son las parábolas? Técnicamente es un género literario. Es un género literario propio de los evangelios. Son relatos cortos, verosímiles, o sea, son creíbles. Son relatos cortos que son creíbles. No son basados en ciencia ficción, sino en cosas concretas. Y tienen un solo objetivo. Las parábolas nos quieren presentar a nosotros qué es el reino de Dios, qué características tiene, cómo lo podemos construir. Por eso Jesús siempre que habla en parábolas es para presentarnos su proyecto, el proyecto del reino de Dios. No es gratis que las parábolas casi todas inician: el reino de Dios se parece a... y empieza la parábola. Esa es una forma de iniciar. O el reino de Dios se construye así, y cuenta la parábola. Voy a poner un ejemplo de una parábola que no está en Mateo, pero que todos conocemos. El reino de Dios se parece a un padre que tenía 2 hijos. Uno se fue y malgastó la plata y volvió, y el padre lo perdonó. Sencillo. El reino de Dios se parece a un padre que perdona a sus hijos. Nos está enseñando a perdonar. O el reino de Dios se parece a un hombre que iba caminando, lo asaltaron, lo dejaron desnudo, pasaron unos señores y lo ignoraron, y pasó uno y lo trató con amor. Lo curó y lo llevó a una posada para que estuviera bien. Si usted quiere construir el reino de Dios, ayuda al que está necesitado. Si usted quiere construir el reino de Dios, perdona a sus hijos. Las parábolas todas tienen la intención de mostrarnos cómo es el reino de Dios, cómo construirlo. Por esa razón, Jesús hoy nos cuenta la parábola del sembrador. Tiene elementos basados en el campo. Cuando Jesús está en el campo, cuenta parábolas que los campesinos entiendan. Si está en el mar, cuenta parábolas que entiendan los del mar. Si está en la ciudad, cuenta parábolas que los de la ciudad entiendan. Porque la parábola tiene eso, un lenguaje fácil de entender para descubrir qué elementos del reino de Dios estoy viviendo, cuáles no estoy viviendo. Y las parábolas siempre dejan una tarea.
que son cuáles elementos del reino de Dios podría vivir mejor. Jesús nos enseña entonces a través de parábolas y le explica a sus discípulos que es porque somos lentos para oír, es porque somos un poco lentos para ver. Diría yo la expresión, somos lentos de corazón. Jesús utiliza otras expresiones después, son de cabeza dura y cosas de esas, ¿sí? La pregunta es, ¿estoy descubriendo cómo construir el reino de Dios en mi vida? Desde hoy les quedará una tareita. Cada que ustedes lean una parábola o la escuchen en la misa, van a tratar de detectar qué elementos del reino de Dios nos está enseñando esa parábola, para empezar a aplicarlos en nuestra propia vida y en la vida de nuestra comunidad. Jesús habla en parábolas. Nuestra tarea es identificar qué nos está enseñando para poderlas hacer vida en nuestra vida. Que el Espíritu Santo los guarde, los guíe y les abra el entendimiento para que puedan comprender el mensaje del reino. Que el Espíritu Santo dé fuerza a sus corazones para que puedan vivirlo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.